expresiones regulares. Como ven en la imagen, pues una expresión regular pues es en sí un propio lenguaje que lo que busca es patrones en cadenas de caracteres. Es muy utilizado, por ejemplo, para validar cuando una persona llena un formulario, que el correo sea un correo válido, que la contraseña cumpla con ciertos caracteres, por ejemplo, que tenga combinación de mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, eh, que sea mínimo de una longitud de 8 caracteres, etcétera. Entonces las expresiones regulares se utilizan, pero muchísimo, muchísimo. Entonces la idea es hoy empezar desde ejemplos sencillos hasta hacer un ejemplo, digamos, un poco más robusto, en el que veamos la gran funcionalidad y la efectividad de las expresiones regulares. Bien, como para ir al grano, como dijo el dermatólogo, entonces empezamos con esto de lo que son los patrones y los metacaracteres. Así como ustedes han visto el famoso backslash n, que por acá lo tenemos, el backslash r, el backslash t, que por ejemplo para dejar una tabulación, el backslash n para un salto de línea, la r para el retorno de carro, etcétera. Existen otros metacaracteres, como los que vemos acá, que nos van a permitir crear patrones. Cuando decimos patrones, ¿qué es un patrón? Pues realmente un patrón es algo que se repite, ¿cierto? En este caso es como un pequeño filtro que nosotros necesitamos encontrar o una secuencia de caracteres que necesitamos encontrar dentro de una cadena. Eso es un patrón. Entonces aquí nos dan una breve descripción. Por ejemplo, dice, esta D minúscula quiere decir que vamos a encontrar un dígito, que vamos a buscar un dígito. La D mayúscula, vamos a buscar lo contrario, que no sea un dígito. ¿Cierto? Equivale, digamos, a esta expresión regular que ahorita la vamos a ver funcionando, en lo cual aquí se está negando que cualquier dígito de estos no será, pues va a ser excepcionado, es decir, se va a buscar cualquier carácter que no sea uno de estos. La W minúscula, cualquier carácter alfanumérico, y equivale también a decir que pues equivale a esto que vemos aquí, a este rango que vemos entre la A y la Z minúscula y la A y la Z mayúscula entre el 0 y el 9. La W mayúscula, cualquier carácter no alfanumérico. Ese es muy bueno, equivale a esto, mire que es la negación, este que vemos aquí, yo le digo la negación, es porque estábamos diciendo que todo menos lo que está entre los corchetes. Entonces cualquier carácter no alfanumérico. Para mí este funciona mucho para uno buscar caracteres especiales. Cualquier carácter en blanco, este se utiliza bastante, porque por ejemplo a veces las personas se registran y también nos degeneran espacios en blanco, pero hay más que utilizar una expresión regular, uno simplemente puede utilizar una función que es .replace y eliminar los caracteres en blanco, pero también sirve pues esta que vemos acá. Cualquier carácter que no sea un espacio en blanco, entre la S en mayúscula, ¿cierto? Para, digamos, obtener toda una cadena menos los espacios en blanco. Esto nos indica que se va a buscar al inicio de la cadena, esto nos indica que se va a buscar al final de la cadena. Esto, como veíamos en estos ejemplitos de acá, equivale a un rango, es decir, yo puedo especificar un rango entre la A y la Z y la Z a la A para no tener que discriminar letra por letra, ya hay como ciertos rangos determinados y también puedo crear unos propios. Cualquier carácter que no se encuentre entre los corchetes, lo que decíamos, la negación, por ejemplo, lo que está entre corchetes quiere decir que no se va a buscar en este caso, porque está precedido o se incluye dentro de los corchetes este signo que es el circunflejo. Y la B busca separación entre número y letra. El backslash es para precisamente buscar metacaracteres. Por ejemplo, si yo necesito colocar, por ejemplo, este signo de pesos que significa que es fin de la cadena, pero necesito buscar dentro de una cadena el signo de pesos, me tocaría pues anteponerle esta barrita para que se sepa pues que deseo buscarlo. Ok. Y vemos con estos caracteres que necesitamos en ocasiones ver cuántas veces se cumple, digamos, determinado patrón o necesitamos saber determinadas frecuencias de caracteres que se repiten. Aquí es donde vienen estos metacaracteres repetidores. Por ejemplo, con el signo más quiere decir que al menos una vez vamos a buscar un carácter de esos. Es decir, que tiene que cumplirse para que nos importe, digamos, ese patrón que se cumpla al menos una vez. Ahorita lo vemos funcionando. El asterisco es cero o más veces. Ustedes han visto que este lo utilizamos mucho en esa famosa expresión regular cuando buscábamos documentos y colocábamos en buscar y le colocamos el asterisco .doc o .docs y nos traía todos los documentos o .excel y nos trae todo lo de Excel, etcétera. Entonces, que sea cero o más veces. Cero o una vez, o sea, como que máximo una, ¿cierto? Con el signo de interrogación.
y el más es que al menos una vez, ¿cierto? Este es importantísimo, un número determinado de veces, un número determinado de veces, es decir, el carácter que le preceda, lo vamos a buscar el número determinado de veces. Por ejemplo, si yo digo, ahí necesita que esté 3 veces la W, triple W, por ejemplo, una página web, entonces necesito que la W se repita 3 veces, por ejemplo, y así para muchos casos. Ok, entonces con esta pequeña, digamos, introducción semiteórica a esto, pasemos entonces a trabajar un poquitico con esto. Bueno, les recuerdo que toda esta documentación y lo que les acabo de leer, que no es mío, eso sí, pues yo hice la presentación, pero ustedes lo pueden encontrar acá, en la documentación, miren acá, la documentación oficial de Python, que está en internet en dospython.org, y allí van a encontrar inclusive muchísimos ejemplos que les van a permitir pues profundizar un poco más en esto. Ok, entonces yo aquí me voy a limitar como les digo, vamos a hacer ejemplos sencillos y luego otro no tan sencillo, pero que nos va a permitir entender la funcionalidad de esto. Ok, entonces también les quiero compartir esta IDE en línea que se llama onlinegdb.com. Hago un pequeño zoom un momento para que lo vean. Se llama onlinegdb.com. Y ni siquiera es un compilador en línea, sino que es una IDE, como aquí ellos mismos lo dicen. Es un compilador y debugger, pero es una IDE porque realmente trae muchas funciones y es muy completo. Y permite con todos estos lenguajes que ven aquí, de los que están C, C++, Java, Python, PHP, Ruby, Perl, C Sharp, Visual Basic, Swift, Pascal, Fortran, etcétera. Mucho, entonces súper bueno. Entonces usted aquí viene y elige el lenguaje con el que usted va a trabajar y puede hacer sus ejercicios. Entonces, por ejemplo, acá puedo trabajar Python como si lo estuviera trabajando pues a nivel local en el escritorio, pues, si tuviera, por ejemplo, mi IDE de Python, aquí la estoy trabajando en línea y me va a funcionar. Obviamente puede que no funcione tan rápido dependiendo de mi conexión y si se cae internet pues no lo podría utilizar, pero al menos es como, digamos, un buen salvavidas y para uno practicar está excelente. Ok, entonces vamos a empezar. Lo primero que necesitamos es un módulo que se llama el módulo RE, que es como la abreviatura de regex. Recordemos que regex, lo que les mostraba ahorita en la presentación, regex es como siempre se conoce a las expresiones regulares, regular expression. Es como esa gran abreviatura que vemos en los lenguajes de programación. Cuando ustedes colocan regex, siempre pues va a hacer referencia a expresiones regulares. Entonces necesitamos este paquetico o este modulito llamado re, el cual pues va a traer un montón, digamos, de clases internas o funcionalidades que nos va a permitir buscar caracteres, filtrarlos, crear grupos, etcétera. Hay que mirar muy bien la documentación porque realmente es bastante útil. Entonces, una vez que importamos este paquete, vamos a colocar aquí una cadenita. Lo bueno de Python es que no tenemos que declarar nada, entonces simplemente coloquemos una cadenita, cualquier frase sencilla, LOL por ejemplo, LOL. Y ahora nosotros deseamos buscar, por ejemplo, si esta cadenita LOL tiene una vocal, pero podría ser una cadena mucho más extensa. Voy a arrancar con un ejemplo sencillo. Entonces coloco re, que es el módulo que nosotros acabamos de importar, y le pongo .search, o sea, de buscar. Y aquí, entonces, hay que iniciar dentro, digamos, la sintaxis que nos piden, colocar la letra R. La R le indica al intérprete de Python que esto es una expresión regular. Y luego colocamos entonces la expresión como tal, entre comillas, pueden ser sencillas o dobles, como ustedes quieran. Entonces aquí voy a utilizar esta IOU. Recuerde, IOU, según lo que habíamos acabado de leer en la presentación y en la documentación de Python, estamos creando un rango, es decir, todo lo que está entre corchetes es un rango, en este caso pues todos estos caracteres. Yo podría haber colocado de la A a la U, pero como son tan corticos pues normalmente se escriben. Y si coloco el signo más, quiere decir que al menos debe estar una vez, o sea que como mínimo va a estar una vez. Y aquí entonces el segundo parámetro que le damos, colocamos una coma, y el segundo parámetro es que le decimos dónde lo va a buscar, en este caso en cadena. Ok, este print acá no lo necesitamos, pero sí lo podríamos como reutilizar acá para, digamos, simplificar todo un poco más. Ok, entonces acá yo ya lo corro, y cuando lo corro, observen que ya
aquí él me trajo la respuesta y me dice que ha encontrado una vocal, la O, que es la que ustedes ven aquí, la ha encontrado entre estos caracteres. Siempre ustedes van a ver que les aparece esto, pues si le ponen imprimir el resultado. Entonces le sale span y le dice entre qué posiciones de esa cadena se encontró. Entonces aquí dice que entre la 1 y la 2, ¿cierto? Y nos muestra cuál fue el carácter que cumplió con eso, ¿cierto? De lo contrario, pues esto no nos daría ningún resultado, ¿cierto? Pero esta es, digamos, un ejemplo muy sencillo, muy mínimo, donde estamos utilizando entonces la función search para buscar y le enviamos el patrón digamos es la expresión regular de lo que yo deseo encontrar, en este caso mínimo, recuerde que el más quiere decir mínimo una vez que se presente un carácter de estos dentro de esta cadenita que estamos buscando. Entonces él me muestra cuándo se encontró. Bien, ese es un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver unos ejemplitos más elaborados, algunos que he hecho acá y otros que vamos a hacer. Entonces vamos a pararnos en Python, en este caso en la IDE de Python. Y aquí voy a mostrarles un ejemplo sencillito para trabajar con grupos y para trabajar con algo que se llama el compile de Python. Eso también lo traen los otros lenguajes. Miremos esto un poquitico más de cerca. Pues ya que vimos, entonces ya vimos re, el módulo que necesitamos. En este caso una cadena, también lo puedo leer, aquí con lo que he comentado el input, pero puedo leer pues que el usuario digite y yo voy a buscar algo entre lo que el usuario digite. Entonces, en este caso pues inicialicé la cadena con mis nombres y apellidos y observen cómo se crea un grupo, los caracteres que lo preceden. Es decir, es como una etiqueta que colocamos, ustedes ven aquí entre la P y el operador diamante, ¿cierto? Y aquí pues el signo de interrogación que cierra. Y así es como se crean grupos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los caracteres que cumplan con, digamos, con este filtrico que estamos creando acá, vamos a ponerlo aquí en verde, con este filtrico, este primer filtro, se van a agrupar como en algo llamado nombre. Y los caracteres que cumplan con este segundo filtro se van a agrupar en algo llamado apellido. Luego cuando yo le digo al que me imprima el nombre, pues me imprimirá los caracteres que cumplieron con este parámetro o con este patroncito y lo mismo con este. Acá el que estamos diciendo, el de la W, que ya vimos que es cualquier carácter, vuelvo y lo muestro para que lo repasemos, cualquier carácter alfanumérico. En el caso, cualquier carácter alfanumérico. Y si es mayúscula sería no alfanumérico. Entonces, en este caso, él busca y cualquier carácter alfanumérico, o sea que ignoraría el espacio, porque observen que hay unos espacios, ¿cierto? Y nosotros le dijimos el nombre y el apellido. Entonces, si lo imprimimos ahí, vamos a darle, observe que sale Alexander Narváez, él imprimió el primer grupo, el segundo grupo, y podríamos crear otros más, digamos, otros grupos más. Por ahora, digamos que con este ejemplito cumplimos con este sencillito. Ahora vamos con otro un poco más avanzadito. Pero primero voy a editar este para que lo veamos funcionando. ¿Cómo validar una fecha, por ejemplo? Empecemos con este sencillo. Entonces, acá tengo una cadenita que la llamé fecha y la inicialicé con este valor, ¿cierto? Coloqué 29 de febrero del 2018, lo cual no sería pues como muy correcto de colocar, ¿cierto? Entonces las expresiones regulares nos permiten validar también eso. Aquí, como ven, voy a enfocarme en este momento en esta, tengo una expresión regular que si bien está verificando que haya un formato, observe que tiene el formato de 2 dígitos para el día, pongámosle aquí texto para que ustedes lo vean, tiene 2 dígitos para el día, luego viene el slash, luego vienen 2 dígitos para el mes, vamos a ponerlo así como para que ustedes lo asocien, y 4 dígitos para el año, ¿cierto? Que es el que estamos viendo ahí. Pero ahí habría un pequeño problema, y es que nada más verifica que tenga esa máscara, por decirlo así, que cumpla con esos dígitos y con esos slash, pero no verifica, por ejemplo, esto que vemos que sería un error, que el 2018 no es un año bisiesto, por lo tanto no hay 29 de febrero, y él diría ahí que es una fecha válida, ¿cierto? Lo mismo si yo colocara un mes como el mes 30 o el mes 20, entonces él tampoco verifica eso. Entonces vamos a correrlo hasta ahí,
y observen que dice fecha válida. Entonces, vuelvo y digo, él está verificando que se cumpla con esta cadena. Vamos a verla un poco más de cerca. Y recuerde, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo, al principio de la cadena, y voy a colocar aquí este colorcito para que lo dice, al principio de la cadena, mire, debe empezar con dos dígitos, mírelo acá. Este circunflejo quiere decir que al principio de la cadena. Y lo mismo, al finalizar la cadena, en este caso va a terminar con cuatro dígitos. Recuerde que el signo de pesos quiere decir que es lo que va al final de la cadena. Bien, entonces con ese vimos que él nos permite cosas pues tan, digamos, tan voladas como esto, como mes 22, 29 del mes 22, ahí va a decir que es una fecha válida y eso no está bien. Entonces vamos a ver aquí otra expresión regular, voy a dejar esta un momento comentada, yo ahora les comparto todo esto, ¿cierto? Y a los que van a ver posteriormente esta grabación que la convierto en video, pues ahí en la descripción también va a quedar como el enlace para todos un TXT con todos los ejemplos. Pero entonces miremos acá esta, vamos ahora a ver una expresión regular que va a ser una validación, por ejemplo, que los meses, vamos a ampliarlo acá, los meses no pasen de 12, como vemos acá otra vez tenemos el mismo formato, observen los backslash, ¿cierto? Entonces nos enfocamos en lo que está antes del primer backslash en el centro y lo que está después, antes de estos slash. Entonces dice que la expresión puede empezar con un 0. Voy a ampliarla un poco más porque me parece como prudente explicarla bien. Entonces, dice, la expresión puede empezar con un 0, pero ojo, ese 0 lo puede acompañar solamente los dígitos entre el 1 y el 9. Listo, es decir, yo no puedo colocar 010, no existe un día 010, pero sí existe un día 09, ¿cierto? Y recuerden lo que quiere decir el signo de interrogación, ¿cierto? 0 o una vez puede aparecer esto. O, este operador, el pipeline, quiere decir o sea, si se cumple esto al inicio, o que empiece con 12, o que tenga dígitos entre el 0 y el 9, ¿cierto? O si empieza con el 3, observen que aquí estamos viendo, si empieza con el 3, los únicos dos dígitos que van a poder acompañar al 3, aquí no va a ser el que va a colocar el día 301, no, va a ser o el 0 o el 1, no puede haber un día 32. Es decir, esta expresioncita que estamos viendo aquí pequeñita, esta, está evitando que hayan días mayores o meses mayores a 31 días. Meses mayores a 31 días, ya con esto quedan descartados. Y con eso ya tenemos, digamos, la primera parte relacionada con la cadena. Es decir, no pueden haber meses de más de 31 días. Entonces aquí con esto ya estamos validando que si colocan un 0, pues no vaya a tener más de tantos dígitos, ¿cierto? Y si colocan un 3, solamente el 0 y el 1 lo pueden acompañar. Bien, ahora vamos con la parte de la mitad. La parte de la mitad igual, tiene esta primer partecita que dice, se puede empezar con un 0, ¿cierto? Vemos que opcional, aquí es opcional porque puede que vaya un 0 o no, dependiendo de la fecha. Pero si va al 0, solamente estos dígitos lo pueden acompañar. ¿Ok? O, ojo, lo que dice acá, o si empieza con un 1, si empieza con un 1, solamente estos dígitos lo pueden acompañar. O sea, puede ser el mes 10 o podemos llegar hasta el mes, ¿cierto? O sea, ya con esta expresión estamos diciendo que no nos vamos a pasar de los 12 meses. Entonces con eso ya estamos validando que no se vaya a colocar mayor a 12 meses. Y tenemos una final, aquí entonces digamos ya tenemos los días, o sea, tenemos ya validada la parte del día, o los días, aquí ya la parte del mes, y viene la parte del año. Aquí que me quedo esto con letra metalera, pero bueno. Ahora vamos a la parte del año. Si miramos bien la parte del año, nos está diciendo que tiene 4 dígitos, porque aquí vemos la primera mitad, o sea, los dos primeros dígitos solamente, por eso aquí vemos la o van a ser el 19 o va a empezar, es decir, van a ser años desde 1900 o el 2000 en adelante. ¿Listo? Año de 1900 o del 2000 en adelante. ¿Cierto? Y acompañado de estos dígitos. Y esto va al final de la cadena. O sea, esto es lo que nos está obligando. Ahora vamos a mirar que con la fecha que tenemos acá, pues aquí todavía nos diría, bueno, aquí vemos que este mes, por ejemplo, mes 22, se sale, digamos, de esa validación que se está haciendo en este caso. Aquí.
¿Por qué? Porque es 22 y nada más puede llegar hasta el mes 12. O sea que si yo lo ejecuto ahí, me debe salir que no es una fecha válida. En cambio, si lo cambiamos por el 12 y lo ejecutamos, me va a decir que es una fecha válida, el 29 de diciembre en este caso. Pero si le colocamos el 02, todavía tenemos aquí una pequeña falencia. ¿Cuál es? Que si yo coloco 2902, me va a decir que es una fecha válida, lo cual no está bien porque el 2018 no es un año bisiesto. Incluso él tiene otras pequeñas falencias, porque él verifica es que no hayan días mayores, o sea, que no se vaya a colocar algo mayor a 30 o 31 días, ¿cierto? Pero cualquier mes puede tener 31 días. Entonces yo coloco, por ejemplo, el 31 de febrero, me lo va a permitir tranquilamente. Entonces, si le doy, ahí me sale otra vez fecha válida, y eso no está bien. Entonces, hemos visto en las dos expresiones anteriores que teníamos una que nada más verificaba como el formato de fecha, y otra que está validando que los meses no sean mayores a 31 días, como vemos acá, y que, eh, y que el año no tenga más de 12 meses, ¿cierto? Aparte que pide por 1900 o 2000. Eso, digamos, lo valida hasta ahí. O sea que si yo coloco a alguien que una fecha de 1800, como que no me lo permitiría, ¿cierto? Pero si coloco, por ejemplo, fechas como esto, que vemos el 31 de febrero, no existe más decir que es una fecha válida. Es decir, él funciona bien para unas cosas, pero todos los meses aquí podían tener 31 días y eso es un error. Entonces, hay otra expresión regular, la tercera que vamos a ver de este ejemplito, que es un poquito larga, no tiene sino 259 caracteres, que es esta que ustedes ven acá. Es muy larga, pues como para explicarla, pero nos tocaría mirarla paso a paso. Ahorita les muestro dónde en línea pueden ustedes evaluar cualquier expresión regular y no solo evaluarla, sino que él también se las puede incluso explicar. Entonces, con esta expresión que acabo de habilitar, observen que si ejecuto, me va a decir, no es una fecha válida. ¿Por qué? Porque febrero no tiene 31 días. Uno dice, ah, no, pero entonces miremos, metámosle 29 días, que febrero puede tener 29 días. Entonces, no es una fecha válida. ¿Por qué? Porque el 2018 no es un año bisiesto. Coloquémosle ahora un año bisiesto, por ejemplo el 2016, que sí es un año bisiesto, y ejecutemos hasta ahí a ver qué pasa. Y me dice que es una fecha válida. Es decir, esta expresión regular sí está verificando todo esto. Algunos de ustedes de pronto pensarán, pero bueno, yo para qué me tengo que complicar con eso si puedo hacer una interfaz gráfica. Y sí, las interfaces gráficas ya traen controles, por ejemplo, con máscaras de fechas, con calendario, con toda la cosa, y hacen más fácil la validación. Pero en este caso, si yo no estoy haciendo uso de interfaz gráfica, ¿cierto? O voy a hacer una migración, o estoy, no sé, cruzando datos entre dos bases de datos y mirando, digamos, equivalencias y cosas, ahí las expresiones regulares me van a servir muchísimo para evitar que me lleguen fechas raras, ¿cierto? Usted se imagina, por ejemplo, en el 2006, que hubo una fusión entre Bancolombia y Conavi. Incluso pasó algo curioso porque las cuentas de Bancolombia son de 11 dígitos y las de Conavi creo que eran de 10 dígitos. Entonces ellos les tocó pues como manejar ciertas cosas allí, incluso en los tipos de datos que tenían, les quedó con un cero, por ejemplo, las cuentas de Conavi, cuando la pasaron a Bancolombia, digamos, manejaban diferente tipo de datos y algunas quedaron con un cero de más y un cero de más, eso en saldo es muy interesante, ¿cierto? Entonces les tocó corregir todo eso. Entonces la importancia pues de las validaciones que se hacen con estas expresiones regulares. Bien, entonces hablando de esta expresión regular en particular que tenemos acá, que la voy a seleccionar toda, de hecho creo que yo ya la había copiado por aquí, vamos a mirar. Aquí tenemos esta herramienta en línea, vamos a mirarla aquí. Bueno, esta herramienta en línea hay varias para trabajar expresiones regulares en línea. Miren esta, aquí es donde la había copiado. Eh, el sitio se llama debugex.com, lo voy a ampliar un momento porque quiero compartirles estos sitios porque son geniales para trabajar expresiones regulares. Se llama debugex.com y ustedes ahí pueden verificar expresiones regulares y no solo eso, sino que te genera un diagrama como el que ustedes ven aquí de la expresión regular, en la que te dice qué se permite en qué parte. Por ejemplo, aquí se permite uno de estos dígitos, se permite un slash o debe ir un slash, se permite esto, lo que él va a buscar. Por ejemplo, aquí que se puede repetir 3 veces la D, aquí se puede repetir 2 veces, etcétera. Entonces, una forma
digamos, entendible, o para uno entender mejor las expresiones regulares es con estas gráficas, ¿cierto? Le ayudan a uno, ahí porque estoy colocando una muy grande, las otras no son tan largas, esta es una, digamos, una excepción, ¿cierto? Pero miren que incluso yo puedo seleccionar parte de la expresión y él me la va mostrando, ¿cierto? Inclusive observen que aquí me está diciendo en qué posición estoy. Dice, estás arrancando y en qué posición estoy desde que arranqué, ¿cierto? Y hasta dónde se está validando. Observen que lo muestra en color violeta, ¿cierto? Y usted puede ir moviendo el slide también y te va diciendo qué parte de la expresión está controlando, digamos, todo eso, ¿cierto? Entonces mira cómo va mostrando, que ahí está controlando, por ejemplo, lo de los meses y aquí lo de los años, pero en todo eso usted le puede hacer un seguimiento a la expresión. Entonces me pareció pues genial para que ustedes lo cacharreen. Y también me lo señala aquí en la parte de la gráfica, me muestra qué parte de la expresión es la que se está encargando de regular X o Y cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me paro acá, mire que me lo muestra acá. Dígitos del 1 al 9, ¿cierto? Entonces, esa me pareció pues bien interesante para que la vean, ¿cierto? También existen otras muy interesantes. Mire, por ejemplo, esta de regex. Aquí tengo una expresión regular que había trabajado para ciertos números. Por ejemplo, esto es para saber si un número es binario. Para saber si un número es binario de un ejercicio que está aquí en Codea Bay, el ejercicio número 150 que se lo recomiendo bastante, que es para trabajar con expresiones regulares. Es muy bueno y el ejercicio, en resumidas cuentas, consiste en que te van a dar una cadena y usted debe mostrar si el número que le están dando es decimal, octal, hexadecimal o binario, ¿cierto? Y te muestran entonces que los números octales pues solamente van a permitir dígitos entre el 0 y el 7 y que van a arrancar con el 0. Aquí, por ejemplo, el que es hexadecimal puede arrancar con la 0x, como dice aquí, y puede tener esta combinación de letras. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener cuidado porque tanto un octal como una hexadecimal, aquí vemos que se pueden estar arrancando con el 0, ¿cierto? Y lo mismo con los binarios, mire que aquí se arranca con el 0. Y lo mismo un número decimal, yo puedo colocar el 0 solo es decimal, ¿cierto? Ya si le pongo una B, entonces puede ser binario, o dependiendo de los dígitos que le sigan, puedo decir si está en el sistema octal, que solo serían dígitos hasta el 7, o si solamente veo dígitos de 1 y 0, entonces sería estamos hablando de un número binario. Y puede tener la B como prefijo, es decir, que está al inicio de la cadena, o la B como sufijo, es decir, que está al final de la cadena, ¿cierto? Entonces nos dan, por ejemplo, esta entrada, y la idea es que nosotros mostremos esto. Entonces, para esto yo hice una expresión regular, pues ya hice un ejercicio pues para no demorarlos, pero lo muestro aquí. Entonces, cuando usted escribe su expresión regular y le da display, él le dibuja esto que ustedes ven acá. Entonces, me parece también muy interesante para trabajarlo y además te permite descargar esa imagen en formato PNG o inclusive compartir un enlace de esa expresión regular, ¿cierto? Entonces, este es el sitio, se llama regexpert.com, también se lo recomiendo, muy bueno, también tiene pues documentación al respecto. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo funcioné, por ejemplo, con esta es para sacar solo números binarios. Entonces para los números binarios, en este caso está utilizando, digamos, varias o varios filtricos, por decirlo así, o varios patrones que me permiten determinar si un número es binario. Por ejemplo, como vemos aquí, si al inicio se está arrancando con un 0 y puede que lo acompañe uno de estos dos caracteres, la B minúscula o la B mayúscula, ¿cierto? Y al final de la cadena, pues va a tener dígitos solamente entre el 0 y el 1. Y aquí hay otros que también se cumplen, ¿cierto? Pero por ejemplo aquí este 9, si en binario no debería de ir. Había que excluirlo, porque solamente si es en binario serían ceros y unos. A no ser que esté hablando, no, sí, en este caso serían ceros y unos. Pero bueno, ese es un pequeño ejemplo. Ok, vamos ahora a este de acá. Vamos a copiarnos esta misma expresión regular y quiero compartirles también este sitio que me pareció bastante interesante. Se llama regex101.com. De hecho, yo creo que este es el que la saca del estadio. ¿Por qué? Porque usted coloca la expresión regular y no solo te muestra, por ejemplo, si algo cumple con eso, sino que además te da la explicación de la expresión regular como tal. Miren cuando yo la escribo.
¿cierto? Y yo aquí coloco un texto para ver si se cumple. Aquí coloco, no sé, coloquemos un número, por ejemplo, B101, cualquier cosa. Entonces aquí, por ejemplo, el ahí todavía no he encontrado como algo que satisfaga si esto es un número binario o no, ¿cierto? Pero mire cómo me va explicando la expresión regular. Es más, empecemos con un ejemplo sencillito. Por ejemplo, el que habíamos visto ahora de la W, ¿cierto? Entonces encontró caracteres que van cumpliendo con esto. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Encuentra cualquier palabra, ¿cierto? Equivalente entre la A y la Z. Y también números entre la A y la Z. Ahora, si yo le coloco la W en mayúscula, entonces ya él me va a decir que encuentra cualquier carácter que no esté incluido en estos rangos, es decir, cualquier carácter que no sea alfanumérico. Por lo tanto, si por acá escribo una arroba, observen lo que pasa cuando escribo el arroba, ¡pum! Ahí mismo me va a decir que se encontró y me señala dónde lo encontró, me dijo que la arroba. Y lo mismo, si yo le meto un espacio por acá, ahí me dice que ya se encontraron dos búsquedas, perdón, que se hicieron dos encuentros y me muestra, me los resalta, me dice los caracteres que cumplieron con eso. Entonces es bastante interesante y me va explicando estos modificadores. Entonces este es el que más recomiendo porque, digamos, entre comillas, es muy pedagógico y puede seleccionar el lenguaje. En este caso yo elegí Python, con el que usted desee trabajar. Bien, bueno, hasta ahí digamos que una buena introducción a eso. Ahora, otro programa interesante para trabajar expresiones regulares es este. Se llama Power Grep y es realmente bastante, digamos, curioso de trabajar. Vamos primero a hacer un programita en Python y ahorita utilizamos una expresión regular que utilizamos en Python acá a ver cómo se comporta, porque quiero compartirles para que nos dé tiempo. Primero esto, o sea, resolver un reto. Este es un reto de la ACM. La ACM es, digamos, la que se encarga de hacer maratones a nivel mundial de programación. Esto es un reto, pues, que ya van a encontrar hasta soluciones en Internet. Yo lo he cacharreado bastante. Pero en las soluciones que yo veía que mostraban en Java y en C++ y en otros, no veía que lo hacían con expresiones regulares. Entonces yo quise hacerlo con expresión regular. Y me di, como dice la pela, pero me gustó porque realmente es un ejercicio muy interesante, ¿cierto? Ustedes también lo pueden buscar con este simple título, ¿cierto? Con este simple título. Entonces él dice que encontrar contraseñas seguras pues es una cosa delicada, que los usuarios pues prefieren contraseñas que puedan recordar, pero bueno, yendo al grano, nos dan una cadena que es, o una serie de cadenas más bien, que finaliza con la palabra end, ¿ya? Y yo debo mostrar cuáles de estas cumplen y cuáles no cumplen, como muestran acá. La A es aceptable, la TV no es aceptable. ¿Por qué son aceptables o no aceptables? Por estas tres reglas que nos dan aquí en el centro, que son, las voy a leer para que nos procedamos entonces a realizarlo. Dice que debe contener al menos una vocal. Primera regla, debe contener al menos una vocal. Por eso vemos que la aquí solita cumple, tiene una vocal. Listo. Dice, no puede contener tres vocales consecutivas. Ojo, no puede contener tres vocales consecutivas, ¿cierto? O tres consonantes consecutivas. Eso no lo permite. Por eso veíamos que aquí en esta PTUI que vemos acá, hay tres consecutivas y no lo permite. Lo mismo que, bueno, aquí hay que buscar en otras que se da este mismo patrón. Si hay tres consonantes consecutivas, tampoco lo va a permitir, ¿cierto? Como en este caso, mira, por ejemplo en Bontrex. Ahí tenemos tres consonantes consecutivas. Bien, entonces esa es la segunda regla. Y la tercera regla dice, no puede contener dos ocurrencias de la misma letra, ya sea consonante, sea vocal, excepto la E, o sea, la E se puede repetir dos veces, o la O se puede repetir dos veces. ¿Ok? Pero las otras caracteres que no cumplan con eso, pues no son admitidos. Dice, para propósitos de este problema, las vocales serán o son A, I o U, ¿cierto? Y todo lo demás se considera consonante. Es decir, si hay caracteres especiales, todo lo que no sea vocal se va a considerar consonante. ¿Ok? Como para propósitos pues, de esto. Entonces ya vimos estas tres reglas y por eso es que vemos que aquí hay unas que no cumplen y las recuerdo aquí brevemente antes de proceder a hacerlo. Entonces, este cumple porque tiene vocal, este no cumple porque no tiene vocal, por eso no cumple.
Este petui ya vimos que tiene tres vocales consecutivas, ¿cierto? Lo cual estaba en, en la, en la segunda regla, entonces por eso no cumple. Bontres también tiene tres consonantes consecutivas, entonces por eso tampoco cumple. Sogax también cumple, aquí está la tercera regla, que no puede tener dos letras, o sea, la misma letra no se puede repetir dos veces, ¿cierto? Las únicas que puede repetir dos veces es la O, entonces por eso este no es aceptado. La I aquí se repite dos veces y la I no es aceptado porque se está repitiendo esa vocal dos veces. La E, recordemos que la E y la O sí se permiten dos veces y por eso las permite, entonces esta sí. Y lo mismo que esta porque vemos que aquí no se están repitiendo letras y tiene al menos una vocal. En este caso pues tiene dos consecutivas, pero no hay problema. Lo que no puede tener es tres vocales consecutivas como acá, ¿cierto? O dos vocales consecutivas con excepción de la E y la o dos letras cualquiera, con excepción de la E y la O, que se repitan. Bien, lo mismo que pues tres consonantes consecutivas no lo permiten. Con esto, claro, entonces ya podemos adentrarnos en Python y mirar. Entonces ya vimos esto aquí lo de la fecha. Entonces simplemente creemos aquí uno nuevo, new, digámosle Python file, nombre, ese lo podemos llamar contraseñas. Démosle OK. Listo. Esto aquí ya podemos limpiar esto y nos vamos para acá. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos? Importar el módulo R o re. Import re. OK. Y listo, vamos a hacer un análisis de las cosas que necesitamos, ¿cierto? Podemos colocar aquí un comentario de acuerdo al ejercicio. Entonces dice, debe tener al menos una vocal. Entonces coloquemos al menos una vocal. Entonces, al menos una vocal, nosotros nos acordamos que es esta expresión regular. A, E, I, O, U, ¿cierto? Y el signo más quiere decir que al menos va a haber una. Lo otro que nos decía, no de tener tres vocales consecutivas. Entonces, no, tres vocales consecutivas. No de tener tres vocales consecutivas. Eso lo podríamos hacer entonces de la siguiente manera, colocando que cualquier combinación de estas mismas, A, E, I, O, U, no puede estar tres veces. Recuerde que vimos uno de los metacaracteres que estaba entre llaves y ese es el que nos dice cuántas veces estos caracteres no se pueden repetir. En este caso, al ponerle este rango, es cualquier combinación. Recuerden, cualquier combinación. Es decir, tengo cinco letras, cinco vocales, cualquier combinación de ellas, o sea, de a tres, no se permite. Que si aplicáramos pues factorial, esto sería 5 por 4 por 3, o sea, 60 combinaciones posibles que están siendo, digamos, validadas con esto. No pueden haber, o sea, hay 60 cosas con esta simple expresión se están evitando 60 combinaciones de vocales, ¿cierto? En grupitos de a tres, o sea, no pueden haber tres combinaciones de vocales. Bien, entonces con eso ya tenemos esa parte. Y la última nos decía que no puede tener consonantes que se repitan tres veces y lo mismo cualquier letra que se repita tres veces. Entonces lo de las consonantes, eh, lo mismo, no tres consonantes, no pueden haber tres consonantes que se repitan tres veces consecutivas, lo mismo que habíamos dicho, cons, o sea que sería lo mismo arriba, pero hay que discriminarlas. ¿Por qué no puedo colocar aquí el A a la Z? Porque estaría incluyendo lo de las vocales allí. Por ahora dejémoslo más bien, aunque también podía, pero habría que mirar cómo podemos filtrar bien la información. En este caso yo lo que haría es B, C, D, o sea, todas las consonantes hasta llegar a la Z, ¿cierto? O sea, que cualquier combinación de consonantes que se dé que hayan tres consonantes repetidas, entonces eso no es posible, ¿cierto? No se permite, ¿cierto? Y teníamos otra regla que decía que pues, no pueden haber dos letras iguales, o sea, no dos
digamos, misma letra repetida. Consecutiva, pues consecutiva, para que nos quede mejor. No puede estar dos veces la misma letra de forma consecutiva, con excepción de la E y con excepción de la O. Eso era lo que nos decía el ejercicio. Entonces, para hacer esto, lo que hacemos es que colocamos cada una de las letras y le decimos, aquí sí toca ser muy específico. Por ejemplo, que la A no puede estar dos veces. Obviamente vamos a colocar un filtro para buscar. Recordemos la O, pues el operador O, OR. Entonces lo mismo, la B no puede estar dos veces, pues no cumpliría con lo que necesitamos. Y así sucesivamente con cada uno de los demás, eh, con las demás letras, ¿cierto? La C en este caso, entonces que no puede estar dos veces, lo mismo con la D, lo mismo con las otras. Y ya cuando llegara, por ejemplo, a la E, entonces le diría que no puede estar tres veces, porque la E sí puede estar dos, ¿cierto? Y colocamos esto y lo mismo pasaría por ejemplo con la O, que la O sí podría estar dos veces, entonces le colocamos que, pero no puede estar tres. Y así hasta terminarlas todas. Listo. Entonces con esto tenemos, digamos, lo opcional, lo mínimo que requiero para esto. Ahora, nos pueden dar n líneas, porque como veíamos en el ejemplo, vámonos a parar allá un momentito, nos pueden dar, mire todas las líneas que nos están dando. Y finalizas cuando coloquen la palabra end. End. Por lo tanto, lo más recomendable para trabajar ahí sería un ciclo while. Con un while. Entonces vamos a colocar el while y colocamos que mientras sea verdadero. ¿Por qué mientras sea verdadero? ¿Cuándo se utiliza esto? Esto se utiliza cuando no sabemos el número de líneas que vamos a leer. Pero podemos crear una variable que la podemos llamar password. Por ejemplo, password, pwd. Y la inicializamos, por ejemplo, así. Y le vamos a decir que password va a ser igual al input, es decir, a lo que logremos leer. Password igual a input. Input para que podamos leer por consola o por teclado lo que la persona o lo que nos peguen ahí. Pueden copiar y pegarnos ahí. Pero vamos a colocarle un if que nos diga que si esa contraseña, que si ese password es igual a end, a la palabra clave, entonces hacemos un break. O sea que nos salimos. Si eso sucede, hacemos un break. O sea, para que se salga del while. Ok. Entonces aquí está input. Leemos. Aquí tenemos este condicional. Los dos punticos cuando tenemos un condicional que es parte de la sintaxis. Listo. Ya tenemos eso. O sea, con eso ya vamos a leer las líneas. Ok. Y lo que vamos a hacer ahora, reutilizando lo que habíamos visto ahorita, vamos a utilizar este recompile para crear un patrón de búsqueda. Entonces, yo puedo crear algo llamado patrón, o pattern en inglés, como lo quieran colocar. Pues, realmente es cualquier nombre, pero el patrón es lo que yo voy a, digamos, las letras o los caracteres o la expresión como tal que yo voy a buscar. El compile, ¿este compile para qué se utiliza? Es por si yo de pronto necesito reutilizar esa expresión regular, pero para buscar en otras cadenas y no necesariamente en la que tengo ahí, sino que ese compile es como una precompilación que yo tengo y de esta forma puedo optimizar cuando esté programando o esté, digamos, ejecutando, porque puedo reutilizar esa expresión regular en otras cadenas. Para eso se utiliza el compile. Entonces aquí le digo pattern.recompile y lo primero que vamos a averiguar es, coloquémosle la R, es si al menos existe una vocal, que ya habíamos visto que es esta de acá. Es más, la copiamos y la pegamos para hacerlo más rápido. Si al menos existe una vocal. Listo. Si existe una vocal, entonces digamos que él pasaría un primer filtro. Bueno, y aquí hay algo muy bueno que conozcan que se llaman los modificadores. Él tiene varios modificadores y uno de los modificadores es ignore case. Es decir, para que ignore si es en mayúsculas o minúsculas. ¿Ya? Y podemos crear una variable que, aquí este paréntesis sobra. Podemos crear una variable que la voy a llamar result para almacenar el resultado de, digamos, de esa búsqueda. ¿Ya? Ese result
se va a comportar de forma booleana, es decir, si hay un resultado, él me lo, digamos, me lo va a obtener, si no, él se queda con el none, que recordemos que el none es una variable integrada que ya viene en Python y quiere decir que no encontró nada. Entonces, digámosle acá, result va a ser igual a pattern, que es lo que vamos a buscar, ¿cierto? Punto search, para que vaya y busque. Y en este caso, ¿qué es lo que, ¿en dónde vamos a buscar? Pues lo que vamos a buscar es lo que está arriba en el pattern, pero vamos a decirle que eso lo va a buscar en PWD, o sea, en el password, lo que digitó la persona. ¿Por qué estamos haciendo esta tan sencilla? Pues primero, de entrada, si tiene una vocal, sigo. Si no, pues no lo tomo en cuenta esa contraseña para no perder el tiempo. Entonces, por eso es que puedo preguntar aquí si result, o sea, si hubo al menos un resultado, o sea, digamos que pasó un primer filtro, ¿cierto? O si result es none, también lo podía hacer así, para decirle, si no cumplió, pues tampoco. Listo. Pero digamos, si hubo algún resultado, en este caso, si encontró alguna vocal, entonces vamos ahora sí a crear la expresión regular. Digamos, si ya encontró una vocal, entonces vamos ahora con lo otro. ¿Qué es lo otro? Verificar que no haya tres combinaciones de vocales, todo esto. Entonces pattern, y vamos a colocarle lo mismo, el recompile. R, y empezamos entonces a crear la expresión regular. Lo que necesitamos primero es verificar que no haya tres combinaciones, eh, que no haya una combinación de tres vocales consecutivas. Entonces la colocamos acá. Cualquier combinación de vocales, no pueden haber tres vocales consecutivas. Esa es una. O vamos con la otra, que no pueden haber combinaciones de consonantes consecutivas, que esa era la otra que teníamos, para lo cual entonces creamos un rango así y colocamos, pues como ya tenemos las vocales, colocamos B, C, D, F, G, H, pues obviamente la I ya no está, H, J, K, L, M, N, la ñ, la P, la Q, la R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Ahí tendríamos las consonantes. Entonces cualquier combinación de estas consonantes no puede estar también tres veces. Es decir, pero bien, sigamos. Entonces ya tengo tres, que no pueden haber tres vocales consecutivas ni pueden haber tres consonantes consecutivas. También nos decía una de las reglas, no pueden haber dos ocurrencias de la misma letra de forma consecutiva. Aquí es donde, digamos, se demora uno un poquitico más, porque nos está diciendo que arrancando pues con todas, no podemos tenerlas repetidas. Entonces, de a dos veces. Entonces, coloquémosle aquí sí nos toca todo el alfabeto de una vez, A, B, C, D, E, F, G, ahí, J, K, L, M, N, O, P, Q, T, U. ¿Y alguna? A, B, C, D, ahí está la A, la E, la I, la O, antes de la P, la U, ahí están todas. Entonces ya lo que toca hacer, aquí es un poquitico, digamos, demorado, pero le podemos dar copiar y pegar, no hay problema, que no puede estar dos veces, ¿cierto? Entonces podemos copiarnos y pegarnos este pedacito en cada letra. Es decir, dice, si la A se repite dos veces o la B se repite dos veces, aquí lo puse mal. O la B se repite, aquí la O acá. Ven que aquí la demora es uno hacer bien la primera y ya podemos copiar y pegar para las demás. Entonces, estamos diciendo, si la A se repite dos veces o la B se repite dos veces, ¿cierto? Seguimos así. Vámonos aquí este 2 y la O por ahora. O la C se repite dos veces, o la D se repite dos veces, o la E se repite dos veces. Y así con cada uno. Recuerde que no pueden haber dos letras consecutivas con excepción de la E y la O. Ahorita la cuadro, inclusive la E, ahí se puede repetir. Pero es para hacerlo más rápido. Entonces peguemos acá, peguemos acá. Aquí es un poquitico demoradito, pero se hace una sola vez y ya eso debe funcionar. Pues esta expresión para todo lo que uno necesite. Y
obviamente verificar que lo hagamos bien, porque uno a veces dice, ¿por qué no me da esta expresión regular? Y va uno a mirar y se tragó un no, o cerró mal una llavecita o algo. Entonces, eso hay que hacerlo con cuidado. Bueno, ahí se me va a dejar la pantalla. Bueno, perdón, démosle aquí y aquí. Sí, porque primero se coloca el carácter y luego el número de ocurrencias que va a tener ese carácter. Ahora cogemos las vocales y recordemos, entonces con esto decimos que la E se puede repetir 3 veces, al igual que la O se puede repetir 3 veces. Listo, ahí tengo todo el alfabeto. Las demás solamente se puedan repetir 2 veces. Ok, con eso, a ver, y coloquemos lo del ignore case porque me las pueden dar en mayúsculas o minúsculas. Entonces le ponemos la coma, le ponemos re, punto, ignore case. Y recuerden que uno aquí también lo puede formatear, control alt y la L en esta IDE, y él aquí ajusta un poco más el código para que sea más legible, o mejor, para que se nos vea mejor, digamos, la parte también de la sangría. Entonces, digamos, aquí ya, si tiene una vocal, viene a este filtro. Y aquí ya, ¿qué vamos a preguntar? Pues si se da alguno de estos casos, es decir, que haya una vocal que repita 3 veces, o una consonante 3 veces, o una letra 2 veces, con excepción de la I y la O, si cualquiera de estas cosas se dan, entonces, o por ejemplo que la E se repite 3 veces, o la O 3 veces, entonces ahí no cumpliría. Cualquiera de estas, aquí colocamos son las reglas con las que no cumple. Esta cumple, digamos, esta es como la boleta de entrada. Usted entra, ya con esto filtran. Entonces aquí ya estamos diciendo, mire que no cumpla con todo esto, lo requisamos. Y si una de estas solas cosas se dan, entonces no nos sirve como contraseña. Pero ¿qué pasa si no encontró nada de eso? Entonces puede entrar, como se dice, o sea, ahí sí podemos decir que si el resultado es igual a no, ¿cierto? Si el resultado es igual a no, bueno, aquí tenemos que decirle, como hicimos acá arriba, que nos busque ese patrón. Luego en ignore case que nos busque ese patrón. Ok, listo. Entonces nos va a buscar ese patrón en la contraseña, o sea, le va a pasar todos esos filtros. Listo. Y aquí entonces ya preguntamos que si result, que es esta variable con la que almacenamos pues el resultado de la búsqueda, es igual a none. None quiere decir que no encontró nada, entonces por lo tanto quiere decir que cuando pasó acá tenía una vocal y que no tiene nada que, pues que no le permita hacer una contraseña, o sea que según esto sí sería una contraseña. Entonces vamos a colocar el password. Entonces diríamos que password, que es la cadena que tenemos, va a ser igual. Entonces vamos a anteponerle aquí los signos como nos los piden. Miremos otra vez aquí en el reto, y nos piden que salga así, entre los signos de diamante, menor, mayor. El problema con Python es que cuando lo coloco simplemente así me deja unos espacios. Más lo voy a poner así para que ustedes lo vean, pero él genera unos espacios. Entonces no puede tener espacios. Pero vamos a ponerlo por ahora de la forma más simple posible para que ustedes la vean. Entonces, simplemente que le concatene al password esto, más password como tal, que era lo que traía, lo que se había digitado, más el que cierra, que en este caso sería el operador diamante de cierre. Y podemos colocar que a esto le password va a ser igual a lo que tiene, más en este caso la palabra que dice acá es aceptable, que era lo que nos decía él aquí en el reto. ¿Es aceptable o is not aceptable? Desde aquí le colocamos es aceptable. Ok. Bueno, miremos a ver. Y sería bueno, como lo vamos a mostrar hacia abajo, concatenar esto en una variable de salida. Coloquemos por acá una variable de salida. Es decir, para mostrar solamente al final, cuando ya haya procesado todo, sino que solamente vamos a imprimir una vez. Entonces coloquémoslo así y listo. Entonces lo que estamos diciendo es
esta variable password le estamos, me está diciendo aquí, falta indentación, simplemente nos venimos para acá, este acá, y este al inicio lo corremos un poquito para que quede debajo de este, listo. Entonces, vuelvo y repito, pasamos primero este filtro, luego miramos esto que no cumpla con nada que no lo permita como contraseña, buscamos, ese resultado lo guardamos acá, si no encontró nada, entonces vamos a decir que es un password aceptable, ¿cierto? De lo contrario, si no, obviamente diremos entonces que no es aceptable. Ese si no, recuerde que va dentro de la misma jerarquía del if, entonces colocamos else, y podemos copiarnos y pegarnos esto aquí. Pero bueno, yo dije se va a imprimir una sola vez, entonces tengo esta variable salida, entonces aquí colocaría salida más igual, es igual a lo que tiene, abrimos comillas, y concatémosle un salto de línea, es decir, aquí está otro metacarácter que es el backslash n, que es para que me vaya partiendo, es decir, él me va a colocar aquí la palabra es aceptable, ¿cierto? Y me va a mostrar el número como tal entre estos, o la clave como tal entre estos caracteres, me la va a mostrar. Y luego me concatena la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Entonces con el slash n, backslash n más bien, lo que hago es que me las va a partir. Entonces me mostraría una por línea, hacia abajo. Eso es lo que queremos. Por eso es que acá le estoy concatenando en la salida, digo backslash n, más el password como tal, que el password como tal es esta cadenita que está conformada por estos caracteres que inician la palabra aceptable en este caso, o esta frase, y un backslash n, y esto mismo lo ponemos acá, en este caso que no es aceptable, borrámoslo, aquí sería is not, a ver cómo está acá, es aceptable, no es aceptable, is not, si no estoy mal, is not, sí. Aquí is espacio not aceptable. Listo. Eso por el lado del si no. Pero miren que tenemos todavía acá un if, digamos, como solito, o sea, sin si no. Que estamos, este if que es, digamos, este de acá. ¿Qué es lo que él está haciendo? Pues este verifica que si se entra la palabra en, se sale, ¿cierto? Pero este que tenemos acá, el segundo if, que lo vemos acá solito sin un else, este no necesita porque con el break se sale, pero este necesitamos decirle, si encuentra una vocal, listo, coloquémosle que pase los filtros, es decir, si presentó la boleta, como que venga y tiene derecho a esto, pero en caso que no, de entrada, quiere decir que si no tiene una vocal de entrada, pues de una vez lo descartamos, entonces podemos colocar como este si no, aquí también. ¿Sí está claro? Es decir, si trae una vocal, vamos a colocarlo así. Si trae una vocal, que sería esto, si encontró al menos una vocal aquí, entonces él le dice, listo, entonces usted puede hacer todo esto. Pero en caso de que no, si no encontró ninguna vocal, entonces se viene de una vez para acá, ¿cierto? Se viene para acá, para este else, y realiza esto. ¿Cierto? Porque si no tiene una vocal, pues de una vez decimos, no sirve, no es aceptable. Pero si pasó si tiene una vocal, entonces hacemos todo esto de acá. Creo que con eso queda un poquitico más claro. Bien, aquí terminaríamos y nos tocaría entonces imprimir la salida. Que la salida la imprimimos una sola vez, por lo tanto tenemos que colocarla a nivel del while, es decir, para que se sepa que eso ya no hace parte del ciclo. Recordemos que todo esto está dentro del ciclo, dentro del while, ¿cierto? Por eso este print se sale del ciclo, quiere decir, cuando termine de evaluar todas las cadenas, entonces imprímame la salida a ver cómo quedó. Esa sería la salida. Listo, verificamos una vez más a ver que todo esté bien. Entonces, aquí colocamos las reglas. Ahora mientras sea verdadero vamos a hacer esto, vamos a leer. Si se coloca la palabra en debe salir. Ahí está el break. Luego creamos un patrón que verifique que al menos haya una vocal. Luego lo buscamos y se guarda en la variable result. Si hubo algún resultado, por eso aquí lo preguntamos casi de forma booleana, si result, o sea, si tiene algo result, entonces venga y procese esto. Y aquí colocamos los filtros, que ya los hemos explicado pues para no ser tan redundantes,
con todas estas reglas a través de esta expresión regular, ignorando si hay mayúsculas o minúsculas, y buscamos esos filtros o esos patrones en la contraseña actual que estemos evaluando. Si no se encontró nada, entonces vamos a decir que es aceptable porque tiene una vocal y pasó todos estos filtros. De lo contrario, decimos que no es aceptable y mostramos esto. Y si de entrada no encuentra una vocal, pues se iría por este si no. Y todo esto lo estamos concatenando en una variable llamada salida, de tipo string en este caso, al almacenarle pues estos caracteres en esta forma. Y vamos entonces a ejecutarlo. Vamos entonces al ejercicio y miremos este de acá, copiémoslo, que es la entrada. Bueno, nos faltó el end ahí, nos faltó el end, pero creo que yo lo tengo por aquí copiadito. Acá. Bueno, pero si está mal algo. Ensayemos primero con este. Y le ponemos un end al final. Aquí. Ah, bueno, no lo he ejecutado. Y al final, coloquemos la palabra end. Y ahí me dio la respuesta. Entonces vamos a ver. Me salió algo aquí que me dice no es aceptable. No sé si, de Euro porque le di un espacio ahí al principio. TV no es aceptable, o sea, el espacio solo no es aceptable. De hecho, me está mostrando que está funcionando bien. ¿Por qué? Porque no tiene una vocal, ¿cierto? Petui no es aceptable por lo que vimos, por esto. Bontres no es aceptable por lo que vimos, tiene estos tres. Sogas no es aceptable porque se repiten estos dos. Win no es aceptable porque tiene dos veces que repite la I. Ep sí es aceptable y esta sí es aceptable. Listo. Vamos ahora a copiarle una cadena mucho más grande. Tengo aquí esta hasta que le encuentre la palabra end. Le damos copiar. Ejecutemos otra vez. Miren que me saca entonces cuáles son aceptables y cuáles no son aceptables. Y miren, por ejemplo, cogemos cualquiera. A ver, por ejemplo, esta super de entrada. Super. Este tiene dos veces la S. Esta tiene dos veces la P. Este tiene dos veces la R. Esta de acá tiene JKL. Entonces por eso no lo permite. Es más, podríamos ser un poquitico más estrictos y decirle que en los casos que que no se da, pues que mostrara, que imprimiera el result. Aquí le podemos colocar, por ejemplo, print result. ¿Y qué nos va a mostrar en result? Pues porque, digamos, fue descartada, es decir, dónde encontró el patrón dentro de la cadena. Entonces podemos colocar este print result, pero no lo coloquemos acá porque eso es cuando se cumple, sino en esto es cuando no se cumple, para que él nos muestre por qué fueron descartadas cada una de ellas. A ver aquí, listo. Entonces volvamos otra vez, tomemos acá, control C, vuelvo y lo ejecuto, y observen lo que salió en la parte de arriba. Listo, observen lo que salió. Me dice, se encontró hoy, lo que habíamos visto, en Petui, NTR, las que le mostré ahora, GG, en Sogax, ¿cierto? Luego encontró que se repetía dos veces la I, este fue uno que pasó, lo pusimos a imprimir, bueno. AEU, este, por ejemplo, JL, las que les mostraba, ¿cierto? Y mire que me muestra, por ejemplo, esta la de Super, y me muestra en qué posiciones las encontró. Entonces ahí vemos lo interesante de las expresiones regulares. Bien, les quiero mostrar, bueno, este lo acabamos de hacer pues desde cero, excelente, y lo vieron pues cómo funciona y lo importante de esto. Y les quiero mostrar uno más, no para que hagamos el reto, ya lo hice, pero para que ustedes lo vean funcionando. Este, por ejemplo, de números, regex de números. Y voy a mostrarles dónde está este reto, que es el de Codeave, y que ojalá se animaran a hacerlo, que es bastante interesante. Este de Codeave, que les digo es el ejercicio número 150, que dependiendo de la cadenita que nos den, nosotros debemos demostrar si es decimal, hexadecimal, todo eso. Entonces, pues yo los animo a que lo hagan, es para que aprendan a manejar todavía mucho más expresiones regulares. ¿Cierto? Entonces mire que aquí dice la salida, como la muestra el ejercicio, decimal, binario, ¿cierto? Sino que yo quise enumerarlos para mostrar que cumplieran con eso. Incluso aquí tengo pues unos casos de prueba más largos. Ponerlo acá. Y me muestra entonces
cuáles son binarios, hexadecimales, octales, etcétera. Entonces, de ahí lo bueno de trabajar con expresiones regulares. Mire todo lo que uno puede hacer. Bueno, pero volvamos al ejemplo. Ah, bueno, aquí estoy verificando, por ejemplo, cuál es, por ejemplo, en este caso, si es decimal, ¿cierto? Que al inicio, por ejemplo, aquí estoy con esto, que digamos fue de las cosas que sentí un poco de dificultad, porque me sacaba que era octal o que era binario, por ejemplo, cuando escribía el cero. Entonces tengo que decirle que me excluya. Por eso mire que aquí hay una negación. Si empieza con el cero y inmediatamente le sigue un dígito, que me lo excluya. Ese no va ahí, para que no me lo tenga en cuenta, ¿cierto? Lo mismo si empieza con un carácter que no sea un dígito, también que me lo excluya, para que no me tome en cuenta letras, ¿cierto? Y ya de lo contrario, si tiene caracteres entre el 1 y el 9, me lo permite. O si escribo el cero solito, entonces me lo permite, me dice que es decimal, ¿cierto? Y lo mismo acá. Todas estas cosas que ustedes están viendo acá, ustedes dicen, bueno, ¿y usted cómo se aprendió todo esto? No me los aprendí. Pues uno se va aprendiendo lo genérico que les expliqué. Pero estas cositas, ustedes las pueden ver en este libro, que lo pueden encontrar en internet, pues está libre, es libre acceso. Pues al menos yo coloqué expresiones regulares y me apareció este librito y lo descargué. Es genial. Expresiones regulares, todo el libro sobre expresiones regulares. Entonces mire que estoy en el capítulo 6, que es el de números, y me muestra cómo diferentes expresiones regulares para filtrar números. Por ejemplo, si son hexadecimales, entonces aquí están todas las combinaciones que yo utilicé. Y también si son binarios, etcétera, te muestra para trabajar diferentes cosas, casos especiales de letras, cómo sacar MAC address, por ejemplo, de tarjetas de red, direcciones IP, etcétera. O sea, les recomiendo bastante este libro. Solo es que coloquen el título en Google y les aparece Regular Expression Cookbook. De inmediato les aparece y se lo recomiendo. Que están todos los ejemplos que yo utilicé aquí y hasta más. Pues ejemplos de expresiones regulares. Me dan unos ejemplos para diferentes lenguajes, pero yo los supe adecuar pues para esto, porque las expresiones regulares, igual que pasa con SQL, tienen como un estándar que funciona en casi todos los lenguajes, pero hay que hacer de pronto algunos ajustes dependiendo de X o Y lenguaje. Bueno, estamos con el de las contraseñas y yo les dije que quería que miráramos esta expresión regular con este programita, le voy a copiar este programita que hay por acá. Este es un programita que hay que pagarlo, pero te dan 30 días de demo, ¿cierto? Entonces usted aquí, pero es para ensayar expresiones regulares. Usted aquí puede abrirse un archivo. Yo, por ejemplo, tengo un archivo aquí en el D. Vamos a ver, por acá en el D, él me muestra. En el D. ¿Está en el D o no? Este es el C. Ah, bueno, aquí en el D, ya desaparece chuleado el D. Y tengo por acá uno que llame passwords. Passwords. Bajemos aquí un poquito. Ya se me fue, ok, no lo veo. Aquí usuarios. Palabras. Password, mírelo acá. Passwords. Que lo había utilizado en algún momento. Bueno, vamos a darle importar. Password, démosle OK. Bueno, vamos a ver si me lo trago acá. Debería haberme lo mostrado por acá. Bueno, y coloquemos la expresión regular, la que acabamos de utilizar. Esta. Pero, y le damos search, pero necesito saber si él sí me lo encontró, pues si me está utilizando este archivo. Y yo le doy entonces aquí search y observen. Mire que es muy similar a lo que yo estaba haciendo en Python, solo que esto lo está haciendo, pues esto es un producto que sacó alguien para ensayar expresiones regulares. Y observen que él aquí me muestra cuáles palabras no cumplen, ¿cierto? ¿Qué cosas encontró? ¿Cierto? 66 búsquedas, bueno, aquí hizo 30 búsquedas, ¿cierto? Pero me dice, por ejemplo, dos filtros, por ejemplo, lo que les mostraba ahora. Este que tiene las tres vocales, este que tiene las tres consonantes, sogas porque fue descartado, mire este wink porque fue descartado. Es decir, que los que no estén aquí, supone que eso sí los permitió, son los passwords que teníamos. Por ejemplo, todas estas que es super y todas estas, mire que se descartaron, ¿cierto? Aquí, mire que lo muestran amarillo. JJ, dos consonantes, tres vocales seguidas, tres consonantes seguidas, este no tiene vocal, aquí hay tres consonantes seguidas, mire cómo lo resalta de bueno. Entonces yo le recomiendo este programita, que la verdad es bastante bonito, y para uno ensayar expresiones regulares, mire, es que es la expresión regular, y una vez me muestra en el texto, me resalta cuáles serían ignoradas en ese caso, ¿cierto? Me muestra dónde fue que él encontró esas cosas, pues las 30 búsquedas. Y en el archivo pues ese que yo tengo de passwords. De hecho las expresiones regulares, hasta los hackers aprenden muchísimo de esto.
¿Por qué aprende muchísimo de eso? Ah, ya sabía que me faltaba mostrarles algo. Porque uno con una expresión regular puede mirar los estándares de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, Mastercard cumple con cierta denominación o cierta estructura en las tarjetas de crédito. Lo mismo American Express y así. Y lo que ellos hacen son ataques de fuerza bruta para hasta que logran simular tarjetas reales o dar con secuencias reales de números. Por eso se crean filtros. Pero hace mucho tiempo, me imagino que todavía, porque eso van mejorando, se hacían compras por internet a través de programas así, porque simplemente ellos simulan la secuencia y la estructura de una tarjeta de esas y comienzan a hacer ataques de fuerza bruta hasta que dan con una fecha, un número clave y todas esas cosas y pueden hacer compras por internet. Entonces les iba a mostrar antes de finalizar algo que había hecho para, pues les muestro acá, este depurador de trazas que hace algunos años lo hice con un amigo, también utilizando eh, expresiones regulares para cajeros automáticos. Resulta que los cajeros automáticos, ellos abren, aquí les voy a colocar un ejemplo sencillo, pero eso puede ser un archivo con miles de líneas de texto, miles de líneas de texto, miles y miles de líneas de texto. Entonces las cuentas de los usuarios quedan, digamos, entre comillas, cifradas o enmascaradas entre ciertos caracteres. Lo mismo que las claves, que son, usted coloca 4 dígitos, que es su PIN, y ese PIN va a quedar en hexadecimal, es decir, se va a convertir en 16 caracteres. Entonces lo que se hacía es, digamos, depurar estas expresiones regulares, dándole estos caracteres, por ejemplo, al inicio, al final, voy a ampliarlo acá, observen, porque ellos lo hacían manualmente. Por ejemplo, en ese tiempo lo hicimos para unas personas que trabajaban para Banesco en Venezuela y ellos lo que hacían era depurar eso manualmente. Entonces, este programita lo hace mediante expresiones regulares. Entonces, el carácter inicial, carácter final, tamaño de la cadena, ¿cierto? Y de esta forma podía saber eh, las cuentas que habían accedido, inclusive en Venezuela se utilizaban que 4 dígitos de la cédula, los 4 primeros, los 4 últimos como seguridad aparte del PIN. Entonces aquí le vamos a buscar, bueno, démosle aquí, si es por retiro o qué. A ver, lo cierro y lo ejecuto si fue que de pronto la memoria me colapsó. Entonces usted puede tener miles de líneas, miles de líneas. Vamos a seleccionar. Aquí tengo pues un ejemplo pequeño, pero él trabaja inclusive con archivos incluso más grandes. Peguémoslas acá y observen cómo me las depura todas, ¿cierto? Entonces aquí me sacó todas las cuentas que accedieron a ese cajero. Aquí en la mitad me sacó todas las contraseñas que están en hexadecimal. Y aquí me sacó si la persona digitó los primeros 4, los primeros 2 o los últimos 2 números de la cédula. Entonces, cuando yo doy clic sobre alguna de estas cuentas, me la va a resaltar. Mire en la expresión regular donde yo la busqué, ¿cierto? Y me muestra la fecha cuando ingresó al cajero, ¿cierto? Esa cuenta. Desde ahí, pues con esto lo que les quería mostrar es todo el poder que tienen las expresiones regulares. Pues son tan poderosas que hay personas que se han hecho millonarios con esto. Por ejemplo, en Rusia había un tipo que era un spammer muy conocido, crea miles y miles de cuentas, por ejemplo, de automáticas, creaba un bot que creaba cuentas de correo electrónico, porque seguía el formato y creaba una expresión regular que generaba en forma aleatoria un montón de cuentas. Por eso es que colocaron los captcha y todo, y un montón de cosas, pero las expresiones regulares, pues mire todo lo que han permitido, ¿cierto? Bueno, voy a detenerme hasta ahí. Y ya entonces les doy la palabra a ustedes por si tienen alguna pregunta. Espero pues que les haya gustado bastante este tema y que lo cacharreen porque es de lo que más recomiendo, incluso para criptografía, porque se va a trabajar mucho con expresiones regulares y le permite a uno de realmente hacer cosas maravillosas a nivel de programación.